Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jin y vengo a hablar sobre los precursores de la semiótica. Pero antes debemos de saber qué es la semiótica. La semiótica es aquella teoría de los signos, la cual surgió por la curiosidad del hombre hacia las cosas y su necesidad de darle un significado. Pero también tenemos lo que es la semiología, la cual es aquella disciplina encargada del estudio de los signos, es decir, aquellas ideas que asociamos en nuestra mente con los elementos que nos rodean. Ahora bien, quizás te estés preguntando quiénes son sus precursores. Platón. Platón fue el primero en hablar de los signos, haciendo referencia a los sistemas de significación, al origen del lenguaje y de los nombres dentro de su obra. Además, expresó su postura sobre el carácter natural del lenguaje y los nombres, sosteniendo que el hombre le pone nombre a las cosas teniendo en cuenta sus características. Por otro lado tenemos a Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, estudiando los signos y cuyo pensamiento fueron una crítica y contraposición a las de su maestro Platón. Este formuló una teoría artificialista sobre el lenguaje, en la que se veía el lenguaje como un producto de la convención humana, basado en los patrones culturales y la función comunicativa de esta dentro de la sociedad, teniendo la idea de que el signo lingüístico significa una cosa a través de la idea mental o concepto. Dentro de los precursores también están los estoicistas, quienes propusieron varias definiciones del signo e introdujeron los conceptos del signo como semainon como significado, semainomenon como significante y la denotación. Años o siglos después, dentro de la Edad Media, nos encontramos con San Agustín, quien definió el signo como aquello que suscita en la mente del hombre alguna otra cosa, dentro de la clasificación de los signos que establecen sus obras. Dentro de estos signos nos encontramos con los naturales, que son aquellos procedientes de los que nos rodea, de nuestro entorno. Y con los signos arbitrarios, que son aquellos los cuales fueron inventados con la intención de comunicar algo. Ahora bien, hablemos de los fundadores de lo que conocemos hoy en día como semiótica, comenzando por Charles Sanders Peirce. La semiótica de Peirce partió de que la significación es una forma de terceridad, ya que para Peirce un signo no era más que un algo para alguien en algún aspecto. Además, su trabajo fue indispensable para muchas áreas de las que conocemos hoy en día, tales como la astronomía, la ecometría, la filosofía, la geodesia, la lingüística, la lógica, las matemáticas, la metrología, la psicología, la semiótica, la teoría y la historia de la ciencia. Entre los aportes de Peirce tenemos la triada, la cual está formada por el índice, que no es más que el objeto al que se refiere, el icono, que es el representante, y el símbolo, que no es más que aquello que se interpreta. Ferdinand de Saussure, de acuerdo al libro Teorías del signo y el lenguaje en la historia, publicado en el año 2004. Ferdinand fue quien inició la semiología y tuvo cultivadores sobresalientes tales como son Barthes y Eco. La semiótica fue concebida por Ferdinand como la ciencia que estudia la vida de los signos dentro del seno de la vida social. Dentro de su curso de lingüística, él se especificó la dualidad de los signos, es decir, los clasificó como una diada, teniendo al significante y el significado. Por otro lado tenemos a Roland Barthes, quien fue un filósofo, escritor y semiólogo francés, quien mediante múltiples conocimientos renovó lo que era la crítica literaria y el concepto del uso de la semiótica, comprendido como un universo de múltiples significados. Barthes es conocido por el tiempo que dedicó al estudio de los signos, conocido hoy en día como semiología. Barthes estudió lo que era todo tipo de signos, sus características y demás, ya fueran imágenes, gestos, sonidos musicales, objetos,
y la asociación entre estos. Barthes enumeró 3 clases de signos: los icónicos, los cuales cumplen una sola función y poseen muchas posibilidades de significación; los motivados, los cuales son utilizados por la sociedad que los originó para dar significado a algo; los signos arbitrarios, los cuales se encuentran al otro lado y no representan ninguna similitud con el objeto referente. Por otro lado tenemos a Umberto Eco, escritor y filósofo italiano experto en la semiótica, quien desde 1971 ejerce su labor como maestro en la Universidad de Bolonia, donde desarrolló su cátedra sobre la semiótica. Este tuvo 2 grandes aportes. Uno fue la creencia de que toda experiencia artística y toda manifestación cultural, sin importar su tipo, debe situarse en algún ámbito histórico. Este también postuló la necesidad de un método analítico que esté basado en la teoría de la semiótica, que permite interpretar cualquier fenómeno cultural como un acto de comunicación regido por códigos, logrando ser interpretada de forma idealista o metafísica. Thomas Sebeok fue un lingüista estadounidense conocido por sus aportaciones a la semiótica. Influyó en el estudio de la semiótica y se especializó en los signos en general, así como en los sistemas de comunicación, llegando a la conclusión de que los organismos crean su propia representación de la realidad. Sebeok perfila campos de investigación como la biosemiótica y la zoosemiótica. La biosemiótica es un campo de la semiótica de la biología que estudia la creación del significado prelingüístico. La zoosemiótica es la rama de la biosemiótica que se encarga del estudio de los métodos que utilizan los animales para comunicarse entre sí. Jacques Derrida, filósofo francés de origen argélico, conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como desconstrucción. Derrida sostiene que todo texto y estructura de pensamiento es en realidad un conjunto de contradicciones y ambigüedades, lo que significa que su significado no es nunca fijo o determinado. Julia Kristeva, filósofa y teórica de la literatura y el feminismo, psicoanalista y escritora francesa de origen búlgaro. Ella entiende el lenguaje como un proceso transgresor dinámico, más que como un simple instrumento estático. Distingue entre lo semiótico y lo simbólico, según los términos genotexto y fenotexto. El genotexto es un proceso que se designaría mejor como los significantes plurales y diferenciados hasta el infinito, mientras que el fonotexto es el lenguaje de la comunicación. Estos no existen aislados el uno del otro, sino que aparecen juntos en lo que se llama el proceso de significación. Charles Morris. Morris es considerado uno de los fundadores de la llamada teoría de los signos, siendo considerado el suyo el primer proyecto completo de semiótica. Por otro lado, Morris concibe la semiótica como una ciencia de 2 caras. Por una parte, es una ciencia en sí misma, y por otra, afirma que esta puede ser una disciplina unificadora. Por otra parte, afirma que es un instrumento de la ciencia por cuanto toda ciencia lo utiliza y se expresa mediante signos. Morris definió la dimensión pragmática como la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes. Roman Jakobson. Jacobson fue un filósofo y lingüista ruso y de origen judío, nacido en Moscú. Dentro de su teoría, analiza los componentes en el proceso de la comunicación, a cada uno de los cuales corresponderá una función. Emisor. Función expresiva. Es donde el emisor expresa sus emociones. Receptor. Función conativa. En este receptor es el elemento de la comunicación más importante. Referente o referencial. Consiste en la transmisión de un saber, conocimiento o información. Código o metalingüística. Es cuando algún enunciado habla
de alguna característica de la comunicación. Mensaje o función poética. Se centra en el mensaje mismo y en su forma. Canal o función fática. Se emplea para iniciar, mantener o terminar una conversación entre el emisor y el receptor. Yuri Lotman. Lotman fue un lingüista y semiólogo ruso, fundador de la culturología. Lotman es una figura central de la semiótica cultural y reconocido teórico de la literatura e historiador de la literatura rusa. La semiótica de Lotman, proyectada a la luz de la interpretación de sistemas de sentido y su emplazamiento a través de la comunicación, permite dar a la cultura y a cada una de sus manifestaciones un carácter dinámico, donde las formas simbólicas interactúan y se condicionan. Este habla de la cultura como un texto complejo que representa un universo único, un todo constituido por partes, que además es precedido por un texto y da lugar a la aparición de nuevos textos. A.J. Greimas fue uno de los autores más destacados en el campo de los estudios semióticos en los años 60. Este empezó postulando la existencia de un universo semántico, al cual definió como la suma de todos los posibles significados que puedan ser definidos por los sistemas de valores de toda la cultura de una comunidad etnolingüística. Su hipótesis de partida es que el significado es sólo un aprensible, si es articulado o no realizado. En segundo lugar, para él las estructuras narrativas pueden percibirse en otros sistemas que no dependen necesariamente de las lenguas naturales. Esto lo lleva a postular la existencia de dos niveles de análisis y representación, uno superficial y otro profundo, que forman un tronco común donde se encuentra la narratividad.